Amigos, seguimos hablando de este visionario que fue Steve Jobs. Hablamos de la tienda de música, la iTunes, y vamos a hablar brevemente de todas las cosas que él hizo. Después sacó el iPod. El iPod desplazó aquello que se llamaba el Walkman. No sé si ustedes lo recuerdan, que estaba de moda y todos los muchachos andaban con un Walkman. No, él sacó el iPod, que era un aparatico en el que cabía 100.000 canciones. Entonces uno cargaba en el bolsillo 1000 canciones y él hace la presentación de aquello y es todo un éxito. Aquello se convierte en la cosa que vende. La mitad de los ingresos de Apple provenían de ese iPod. Pero él después empieza a trabajar en las tabletas. Fíjense que él empezó a trabajar con las tabletas antes que con los teléfonos. Porque el iPhone y el iPod había sido un éxito tan grande que cuando él estaba trabajando en las tabletas dice, oye, pero si todo el mundo carga un teléfono en el bolsillo, ¿por qué no hacemos un iPod que hable? Entonces agarra la tecnología de las tabletas y se la mete al iPod y hace lo que se llamó o lo que se llama el iPhone. Hay una anécdota impresionante del iPhone. Él necesitaba un cristal muy especial y muy resistente para que la gente manipulara aquello y no lo conseguía. Viene una fábrica de Kentucky que tiene un cristal que se llama Gorilla y cuando él lo ve dice, esto es lo que quiero. Él dice, necesito que en los próximos 6 meses me produzca esta cantidad. Y el tipo le dice, esto es imposible, no podemos. Y eso es lo que llaman en las biografías de él, la distorsión de la realidad de él, que vamos a ver que fue una de las cosas que lo llevó a la tumba, que él cambiaba la realidad y a veces lo lograba, pero a veces no. Él en este momento lo logra y en muchas cosas lo logró. Él le dice, vas a ver que sí puedes, y hace vas a ver que sí puedes. Y el tipo después dice, sorprendido, que antes de los 6 meses ya habían producido la cantidad que él necesitaba, cuando hubo que hacer un esfuerzo enorme de cambiar fábricas, conseguir gente, hacer millones de cosas para que aquello pudiera hacerse. Entonces así sale el iPhone, que es un éxito de venta. Todo el mundo augura que va a ser el gran fracaso porque costaba $500. En esa época los celulares costaban muchísimo menos, pero aquello se convierte en un éxito impresionante de ventas. Es más, él acapara, así como decir, el 50% de las ventas de teléfonos en los Estados Unidos con su iPhone y vende muchos millones de teléfonos. Después viene el iPad. Él había comenzado a trabajar en el iPad muchos años antes. Además, Apple tenía un iPad que llamaban, bueno, una especie de tableta que llamaban el Newton, y él lo desecha, entre otras cosas, quizás algo rencoroso, porque eso era lo favorito de Scully, eso era herencia de Scully, ¿no? Este hombre con el que él peleó. Pero él cuenta, pues, que en la biografía de él, que una de las cosas que lo hace reiniciar y ponerle entusiasmo es que en una reunión con gente de Microsoft, un tipo lo que hacía era hablarle de una tableta que estaban haciendo, pero con puntero, o sea, con un lapicito para marcar. Y él dice, es una porquería, ¿para qué va a servir eso? Para eso tengo los dedos. Entonces él al día siguiente, al llegar, le dice a su gente, ustedes me pueden fabricar una cosa de esta que se pueda manipular con el dedo. Y así nace este aparato maravilloso. Él lo presenta en enero del 2010 y le digo, las críticas no tardaron en aparecer. Todo el mundo decía que aquello era un desastre, que eso era una porquería, que eso no era ni un computador, ni era un laptop, que eso no sé cuánto. Pero cuando sale, además se burlaban, decían no tiene enchufe de USB, además eso de pad suena a toalla femenina, todas esas cosas se las sacaron por la prensa. Pero cuando el bicho sale en abril, 3 meses después de que él lo presentó, se venden como 1 millón en las primeras semanas y como 20 millones el primer año. Fue el éxito más grande de ventas, que se vendió más rápido, fue esto. Pero vamos a hablar un poquitico ahora de cómo fue su final, porque él produjo este iPad del año 2010 y ya el 2011 sacó la siguiente versión, que es el iPad 2, que tiene algunos defectos corregidos, por ejemplo lo de la cámara. Esto tiene cámara para un lado y para el otro, de forma que uno se puede tomar una foto así o la puede tomar para allá. Uno puede tomar viéndose para acá la foto o tomarla viendo para allá. Le hizo una serie de correcciones. Pero, vamos a decir, su primer hito de la enfermedad viene a finales del año 2003. Él se va a hacer unos exámenes renales y le detectan, dicen que afortunadamente, un problema en el páncreas. Afortunadamente porque se lo agarran incipiente y era tratable. Él, con su distorsión de la realidad, él piensa que él puede no tratárselo. Como él era vegano, pues un vegetariano furioso, comienza él mismo a autotratarse con juguitos de zanahoria y con cosas vegetarianas, hasta ve un vidente, se hace acupuntura y pierde 9 valiosos meses y no se trata aquello. Cuando los 9 meses le van a hacer los exámenes, aquello se había recrecido y los médicos le dicen, mira, hay mucho chance de que se te haya extendido, tienes que operarte urgente. Y es que él accede a operarse. Estamos en el año 2004. Él se opera, le extirpan el tumor y se dan cuenta que se ha ido extendiendo para el hígado y para otros órganos. Entonces es cuando él da ese discurso el año siguiente, el 2005, en la Universidad de Stanford. Le digo, es el mejor discurso de graduación de todos los tiempos y los retos que me consigan uno mejor que ese. Si no lo han visto, vayan a verlo. Es una pieza de oratoria magnífica en la que él habla de su vida y de la muerte, pues que ya él la tenía cerca con estos tumores.
Estamos en el año 2005. Ya en el año 2008 aquello se le ha ido para el hígado y está gravísimo. Y su única esperanza es un trasplante de hígado. Pero en California, esos son unas reglas estrictas, que hay un orden de llegada y el trasplante le iba a llegar, qué sé yo, un año después porque tenían prioridad los que tenían no sé qué cosa y él no estaba en ese grupo prioritario. Y si no le consiguen el hígado para abril, se muere. Pero en otro estado, en Tennessee, sí podía meterse en la lista y parece que la lista estaba más cercana y no sé qué, y se mete en la lista. Y estamos en marzo y él todavía tenía vida hasta abril, no le habían conseguido el hígado de repuesto. Y la esperanza, fíjense qué dura es la vida y qué cruel, era que en esa época es el Día de San Patricio, un día muy importante, pues que celebran los irlandeses el 17 de marzo, y muchos se emborrachan ya en accidentes de tránsito. Entonces su esperanza era el Día de San Patricio, un accidente de tránsito, o que un juego de pelota, no me recuerdo de qué, que también la gente se alborota y puede haber un muerto. Y le consiguen ras con ras el hígado y lo operan en abril. Y el tipo sobrevive, pero aquello se le había seguido extendiendo. Entonces él vuelve al trabajo después de eso. Miren, lo recibe Obama varias veces, el presidente. Él habla con Obama, le dicen, se le trompo en la uña otra vez, que Apple tiene en China 700.000 obreros y 30.000 ingenieros, que por qué no facilitan las cosas en Estados Unidos, porque en China es facilísimo hacer una empresa, en cambio en Estados Unidos es un lío. Bueno, se reúne con la gente más importante y ya él era como un ícono, una persona que estaba más allá del bien y del mal, por decirlo de alguna forma, pues ustedes me entienden la expresión. Y estaba muy, muy enfermo ese año 2011. Ya él deja de trabajar, anda en sillita de ruedas, el cáncer se le extiende a los huesos, lo va a visitar un gentío, fue desde Bill Gates hasta Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, todo el mundo silla por allá, él está en su sillita de ruedas, en su jardín y su cosa, hasta que llegamos al 5 de octubre del año 2011 y se nos muere este ícono de la tecnología, este personaje que arrancando de la nada transformó al mundo, transformó a innumerables empresas. Fue un tipo con sus defectos, sí, como todos, pues era malcriado, era no sé qué, pero él decía, ese es mi deber. Él en una de las frases finales que le dice pues a este biógrafo, le dice, mi objetivo siempre fue hacer cosas de calidad y su objetivo era tener un grupo, un equipo de primera. Si tenía que votar a los de segunda, si tenía que insultarlos, los insultaba, pero su objetivo era tener un equipo de primera y eso fue lo que logró. Y este personaje, como podemos ver o como vimos en nuestro programa, transformó al mundo. Muchísimas gracias y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión de conclusiones y comentarios. Conclusiones y comentarios. Amigos, antes de las conclusiones y comentarios, les quiero contar una última anécdota de Apple y los Beatles. Y es que cuando Apple salió, los Beatles la demandaron por haber utilizado la manzanita. Y Apple le pagó $80.000 en esa ocasión y le dio derecho a usarla, pero con una condición de que ni Apple iba a hacer música, ni los Beatles iban a hacer computadores. Cuando sale el iPod, los herederos de los Beatles, pues la Apple de los Beatles demanda a la Apple de Jobs por $500 millones porque estaban produciendo música con el iPod y tienen que llegar a un arreglo de $500 millones. Dicen que ese es el mejor negocio que hicieron los Beatles jamás, más que las canciones. Pero en conclusiones y comentarios, yo les quiero mencionar las partes buenas y las partes malas de aquello de la distorsión de la realidad. Yo les digo, por un lado uno tiene que ser objetivo, pero por el otro, ¿saben una frase de Jobs que a mí me encantaba, que él repetía mucho, que él decía que la mejor forma de predecir el futuro, y los invito a que predizcan el futuro, es inventarlo. Y eso fue lo que él hizo. Él inventó el futuro. Cuando alguien le decía, no vas a hacer un estudio de mercado para este computador nuevo, para esta cosa nueva, él dice, no, el cliente no sabe lo que quiere hasta que yo se lo muestro. Las demás empresas se mueven que no, que hacen un estudio de mercado, quién necesita un teléfono, quién necesita un computador, él no. Yo voy a crear una necesidad. Así que en estas conclusiones y comentarios yo los invito a que predigan su futuro. Y la mejor manera de predecirlo es que lo inventen. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa de Grandes Benefactores de la Humanidad.